Jefe de Estado Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció en su cuenta de X el abordaje de las nuevas medidas de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, en el próximo podcast desde la presidencia. Funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Joana Tablada, detalla el estado actual de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Proyecto de colaboración FES System Agro entre Cuba y Francia fortalece capacidades en fincas agroecológicas del occidente del país. Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Iniciamos ya con las informaciones. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, abordó lo relacionado con las nuevas tarifas de la empresa de telecomunicaciones S.A. en su cuenta oficial de la red social X. El jefe de Estado cubano posteó: hemos estado al tanto de las opiniones, críticas e insatisfacciones de nuestro pueblo con las medidas anunciadas por ETECSA ante la urgencia de mantener y desarrollar un servicio imprescindible, hoy en situación compleja. El gobierno revolucionario trabaja por dar bienestar al pueblo en medio del más criminal cerco. Ninguna medida que limita beneficios nos agrada y es nuestro deber explicar exhaustivamente cada paso que se da para esquivar las estocadas del bloqueo. Se han trabajado opciones para los sectores más vulnerables, entre ellos nuestros queridos estudiantes. De todas estas cosas vamos a estar hablando en un próximo podcast desde la presidencia, anunció el mandatario. Y también le informamos que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, trasladó hoy el pesar de su país por las consecuencias de las inundaciones ocurridas recientemente en Nigeria. En la red social X, el canciller cubano plasmó: expresamos nuestras condolencias al gobierno y pueblo de Nigeria por los cientos de víctimas y desaparecidos y los graves daños económicos provocados por las fuertes inundaciones en el oeste de ese país africano. Las intensas lluvias sobre ese territorio el miércoles y jueves pasado dejaron un saldo de al menos 200 personas muertas y unos 3.000 desplazados, así como graves daños económicos. De acuerdo con autoridades de Mogwa, a más de 300 kilómetros de Abuya, la capital de Nigeria, las operaciones de rescate fueron suspendidas en esa localidad, ya que se estima que no existen sobrevivientes. La subdirectora general de la Dirección General de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Joana Tablada, en declaraciones ofrecidas a Prensa Latina, abordó detalles del estado de las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Veamos qué dijo al respecto. Hay una abierta intromisión o intentos de intromisión en los asuntos internos de Cuba. Hay actitudes y comportamientos de injerencia en los asuntos internos de Cuba. Hay declaraciones irrespetuosas y de una asombrosa falsedad. Visitar un pueblo en Cuba o una ciudad de Cuba para reunirse con alguien que el gobierno de Estados Unidos le ha dado unos cuantos dólares o muchos para que atente contra el orden constitucional de Cuba y para que justifique o trate de ayudar a maquillar el trabajo de verdugo que hace la embajada y que hace el secretario de Estado. La embajada nuestra tiene como primera, segunda y tercera prioridad trabajar incansablemente por promover los mejores vínculos en todas las áreas, en la cultura, en la ciencia, en el trabajo incluso de cooperación que se pueda tener con agencias del gobierno. También debo decirte que el embajador o el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba no se reúne con quienes quieren. El gobierno de Cuba también tiene regulaciones. Y en lo que no cederemos ni un ápice es con la revolución, el socialismo y nuestra soberanía. Las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos están en un punto de deterioro muy elevado. Y eso es peligroso para cualquier país, especialmente para Cuba, que es un país que Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos trata de presentar como la amenaza que no es al interés nacional de Estados Unidos. Y por supuesto, por nuestra parte, repito, nadie debe confundir la paciencia
que ha tenido a Cuba frente a este tipo de actos con debilidad. Primera pausa en la emisión. En breve estamos de regreso. Conocerá más de la realidad de Cuba y su gente. Quédese con nosotros. Yo tuve el honor de denunciar particularmente las consecuencias económicas del bloqueo y de las leyes ultraterritoriales que son inaceptables. Ustedes tienen que saber que hoy aquí en Francia, a pesar que es un país que tiene buenas relaciones con Cuba, pero hoy ningún banco francés acepta de cooperar con Cuba. Y siempre dicen, no, pero es porque es la consecuencia del bloqueo, y eso no es aceptable. Y cuando nosotros tenemos un proyecto, imagínense ustedes las dificultades que para lograr ese proyecto. Y ya de regreso avanzamos con otros temas. Lo anunciábamos en titulares. Un proyecto de colaboración entre Cuba y Francia fortalece capacidades en fincas agroecológicas del occidente del país, incluidas 7 de la provincia de Mayabeque. Más detalles en el siguiente reporte. El proyecto FEF System Agro, coordinado por la Embajada de Francia en Cuba, fortalece capacidades en fincas agroecológicas de Mayabeque a partir de la gestión sostenible de sistemas alimentarios y la coinnovación desde el enfoque de una salud. Este proyecto, que se llama System Agro, es un proyecto FEF, que es un proyecto Fondos Equipo Francia, que implementa el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia a través de su embajada acá. Le hemos presentado con los compañeros del CENSA y de la Estación Experimental Way, para efectivamente reforzar la seguridad alimentaria y nutricional de Cuba a través del apoyo a microproyectos y a proyectos agroecológicos. Con el apoyo de especialistas del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, se fortalece la capacitación de productores y la socialización de experiencias entre territorios. La colaboración con Francia nos ha permitido llegar más allá de Mayabeque, porque tenemos vinculados en el proyecto agricultores desde Pinar del Río hasta Cienfuegos, y permite el intercambio de conocimientos de las distintas provincias, de los agricultores de las distintas provincias donde el contexto es diferente y cada cual aporta su experiencia. Pretendemos también realizar un aula de capacitación y pienso que el proyecto en este sentido nos puede apoyar, ¿entiendes? El aula de capacitación para que vengan los productores, estudiantes de primaria, que nosotros trabajamos la formación vocacional hacia las carreras agropecuarias, fundamentalmente en estos momentos actuales, cuando la producción de alimentos tiene una importancia fundamental en nuestro país. El proyecto posee entre sus componentes la agroecología, la antropología y la labor extensionista de las instituciones científicas. Y seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. En esta emisión nos acompaña la máster en Ciencias, Aileen Justiz. Bienvenida. Muchísimas gracias, qué gusto saludarte y por supuesto también el saludo para todos los que a esta hora están en nuestra compañía. Hay varios elementos ahora mismo sobre nuestra área geográfica que están favoreciendo la presencia de abundante nubosidad no solo en Cuba sino también en mares adyacentes. En primer lugar se debe a la presencia de una vaguada hasta 5 kilómetros de altitud que provoca esas ciertas condiciones de inestabilidad. A eso también se le une la presencia de una onda tropical transitando justo al sur de Cuba, y además de otros factores locales y principalmente a un incremento significativo de la humedad, lo que evidentemente permite el desarrollo de la nubosidad y eso puede generar chubascos, lluvias y también algunas tormentas eléctricas que desde este lunes pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades de Occidente y también en zonas de la región central. Similares van a ser ese comportamiento para esta próxima jornada de martes y los principales destinos turísticos de Occidente tendrán abundante nubosidad prácticamente durante todo el día y a intervalos la presencia de chubascos y lluvias que nuevamente, sobre todo al final de la tarde, pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades, principalmente aquí en la capital y también en el caso de Playa Girón y Cayo Largo del Sur. Las temperaturas se van a mantener con muy poco cambio, aunque donde persistan los nublados y las lluvias pueden ser inferiores en comparación a
las últimas jornadas, máximas de 32, 33 grados Celsius, y asimismo para la parte central las temperaturas también tendrán un comportamiento alrededor de los 32 y 33 grados. En el caso de los destinos turísticos de la parte central, también es abundante la nubosidad prácticamente todo el día y la presencia de chubascos y lluvias, sobre todo en el caso de Cayo Santa María y Trinidad, donde esas lluvias pueden llegar a ser fuertes desde las primeras horas de la mañana. Asimismo, en Oriente, allí la nubosidad también va a estar presente durante todo el día, aunque las precipitaciones serán inferiores en comparación con Occidente y con Centro, aunque en el caso de la ciudad de Baracoa y Santiago de Cuba, las precipitaciones serán muy aisladas y temperaturas en este caso de 33 grados hacia el norte y 35 grados para Santiago de Cuba y para la ciudad de Bayamo. Precisamente por el extremo más oriental, el sol saldrá a las 6:14 de la mañana, 8:21 se pondrá por Cabo San Antonio, el último punto donde anochece en Cuba, y la luna comienza oficialmente su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, comienza una nueva semana en Cuba y lo hace con abundante nubosidad, abundante humedad y por tanto chubascos, lluvias y algunas tormentas eléctricas. Yo regresaré en otra emisión. Hasta entonces, como siempre, tenga una excelente jornada. Gracias, Aileen. Excelente jornada también para ti. La campaña tabacalera 2024-2025 se encuentra en su etapa final. Está contratado cosechar unas 17,000 toneladas de hojas para garantizar el torcido de puros para la exportación e incrementar la elaboración de cigarrillos. La provincia de Pinar del Río entrega más del 65% de la producción de tabaco en Cuba. En visita a ese territorio, el director del Grupo Empresarial Tabacuba, Marino Murillo Jorge, evalúa los resultados y las expectativas para la próxima contienda. El tabaco es uno de los principales rubros exportables del país. En la actual campaña sembraron unas 15,000 hectáreas, en las cuales se estiman cosechar más de 17,000 toneladas de hojas. Tenemos que producir en galera, en fábrica, más de 80 millones de tabaco y entregar a la exportación más de 70 millones de tabaco. Los ingresos por exportación tienen un compromiso con el país importante de aporte a la liquidez central del país, que supera los 100 millones. Y también los vamos a cumplir. Entre las prioridades del Grupo Empresarial Tabacuba está el desarrollo y atención de las vegas finas de Pinar del Río, provincia donde cosechan más del 65% del tabaco en el país. Tú puedes hacer tabaco exportación con capa de Pinar del Río, con capa de Villa Clara, con capa de Santi Espíritu, pero las vegas finas de primera, que son las tripas y los capotes, hay que hacerlo en Pinar del Río. Y eso son unas 8,000 hectáreas. El gobierno cubano aprobó un esquema de financiamiento para la actividad tabacalera para incrementar las áreas agrícolas, asegurar las cosechas y el procesamiento industrial. Deberíamos estar cerca de 1,4 toneladas por hectárea de tabaco agrícola. Y hay un grupo de cosas que hay que hacer. Los pinareños han trabajado muy duro, pero la situación de la electricidad ha sido compleja. El 50% del riego en Pinar del Río es eléctrico. Y la gente se está levantando de madrugada cuando hay corriente a regar. Y nosotros tuvimos que comprar rápido grupo electrógeno para darle electricidad a los sistemas de riego y poder regar. Pero cuando tu compra un grupo electrógeno, entonces aparejadamente tiene que financiar combustible en divisa, porque el grupo electrógeno... Pero bueno, lo hemos hecho. Entre las acciones imprescindibles está recuperar e incrementar las capacidades de cura afectada por el impacto de eventos hidrometeorológicos. Nosotros, para que Pinar del Río siembre 22,000, 23,000 hectáreas de tabaco, tiene que tener 10,000 casas de cura hechas. Y tenemos que terminarla, tenemos que quitarnos eso de arriba, porque además ya hemos tenido experiencia. Ningún campesino siembra tabaco si no tiene por lo menos la madera en la finca. ¿Cómo tú vas a sembrar tabaco y en 60 días cuando venga la cura y no esté la casa de cura? Hay que entenderlo también, ¿no? Y otro tema que hemos estado trabajando es tratar de mejorar las condiciones de vida de los productores y de los trabajadores del tabaco. Aparejado, promueven el uso de fuentes renovables de energía en el riego, la preindustria y la industria. Si no hubiésemos tomado la decisión de a la industria ponerle fuentes renovables de energía, no estuviéramos haciendo tabaco. Y todas las escogidas de tabaco tapado en Pinar del Río tienen sistemas montados también. Porque si después tú siembras el tabaco y no lo escoges, entonces, pero todo eso es más barato que el riego. Entonces en el riego iremos dando pasos grandes, pero no lo vamos a poder resolver todo de un golpe. ¿Qué estamos haciendo? Hay que priorizar, cambiar la matriz de generación de electricidad donde hay riego eléctrico. En la actual campaña quedan por cosechar unos 3 millones de cujés. En el camino de la recuperación tabacalera se incrementó en alrededor de 5 millones la producción de tabacos torcidos, de los cuales más del 65% lo entregaron para la exportación.
Un saludo amigos, bienvenidos ahora a este encuentro con los deportes en Cuba Noticias. Comenzamos hablando de que China y Cuba vuelven a patentar sus indisolubles lazos, esta vez desde el campo deportivo. El administrador general del deporte en el gigante asiático, quien además funge como presidente de su comité olímpico, firmó en la jornada de este lunes un memorando de entendimiento con su homólogo cubano Roberto León Richard. En palabras de la autoridad cubana, constituye un gran paso para seguir fortaleciendo las relaciones entre ambos países, que incluye eventos de preparación, campamentos deportivos, competencias internacionales a realizar en ambos países y encuentros científico-técnicos. Por la parte china, Gao Chidan destacó que todo se va a desarrollar en base a la amistad entre países que son hermanos, camaradas y amigos, siempre unidos en el enfrentamiento a retos y dificultades desde una cooperación integral que permite superar limitaciones. Igualmente se mencionaron áreas como organización de eventos, ciencia y técnica, medicina especializada y lucha antidopaje. Y recientemente el destacado narrador comentarista deportivo ya retirado René Navarro vive orgulloso de la formación que recibió en la Universidad del Deporte Cubano, la misma institución que el pasado miércoles lo reconoció con el sello Aniversario 50. Y para mí constituye un tremendo honor recibir esta medalla, una medalla que seguramente mi familia va a estar muy conforme con ella, porque sabe que hay una historia detrás, una historia en la que yo adoro el Fajardo, quiero el Fajardo. El Fajardo es parte de mi vida, fue parte de mi formación profesional. Y bueno, para toda la vida el Fajardo estará en mi corazón realmente. Felicitaciones para René Navarro. Y en otros temas, los 14 voleibolistas cubanos que participarán en la primera de las 3 semanas preliminares de la Liga de Naciones de este deporte partieron este lunes hacia Argentina, donde efectuarán 3 partidos amistosos, uno de ellos a puertas cerradas, que servirán de preparación para el exigente certamen que comienza el próximo 11 de junio en el caso particular de Cuba. El colega Daniel Gotay de Canal Caribe entrevistó al capitán de la selección cubana. Primero que todo, para mí es un orgullo poder representar Cuba, poder ser el capitán de una selección que a lo largo de la historia ha tenido, esta función la han llevado nombres muy importantes del voleibol cubano. Eso primero merece respeto realmente. Y después creo que para esta BNL tenemos un objetivo principal que es clasificar para la fase final. Todavía tenemos que ajustar muchas cosas en la parte de equipo. Tenemos algunos jugadores que se incorporaron, como en mi caso, nos incorporamos hace 2 días atrás y eso todavía creo que necesita un poco más de tiempo para obtener ese ritmo. Además, tenemos la chance de jugar estos partidos en Argentina, que creo que también son importantes para poder lograr esa cohesión grupal. Y bueno, nada, una vez que empiece la BNL, ir paso a paso, partido a partido, sin desesperarnos, sin pensar muy adelante, tratar de ir obteniendo cada uno los resultados poco a poco y ahí ya se va viendo el ritmo de la competición a medida que va avanzando. Los primeros partidos de Cuba frente a la selección de Argentina transcurrirán el próximo jueves 5 y viernes 6. Esos serán los choques que serán a puertas abiertas. Después tendrán uno a puertas cerradas. El debut de Cuba en Río de Janeiro será el día 11 frente a la selección de Eslovenia, que quedó en el 4º lugar en la Liga de Naciones de la temporada anterior. Y antes del cierre, les recuerdo que este martes continúan las acciones en la final de la tercera Liga Élite del béisbol cubano, con el desarrollo del tercer choque entre los Tigres de Ciego de Ávila y los Leñadores de Las Tunas a partir de las 2 de la tarde en el Estadio Julio Antonio Mella de la capital tunera. Eliander Bravo trabajará por el equipo local, mientras que por el visitante lo hará Kevin Soto. Transmisión de Cuba Visión Internacional a través de sus múltiples pantallas. Así nos estamos despidiendo. Gracias amigos por acompañarnos en los deportes en Cuba Noticias. Sigan ahora con Evelyn Delgado en los minutos finales de esta emisión. Gracias Durán. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con otros temas. Mantenga la sintonía. Nuestro equipo de reporteros está ahí, donde ocurre la noticia, sin importar el escenario.
Somos un staff de periodistas preparados en temas deportivos, culturales, científicos, económicos, sociales y de geopolítica mundial. Te contamos buenas y malas noticias. Y ponemos en contexto la realidad cubana y mundial. Excelentes comunicadores que delante y detrás de cámara gestionamos y producimos los contenidos. 2025 no será diferente. Seguiremos comprometidos con la verdad y con Cuba. Confía en nosotros para estar siempre bien informado. La artista visual colombiana Alejandra Varela inauguró su exposición Cartografía del Adentro en la Academia de San Alejandro en La Habana. La muestra estuvo organizada por el Centro Nacional de Escuelas de Arte y el Consejo Nacional de Casas de Cultura. La Academia de Artes Plásticas San Alejandro inauguró la exposición Cartografías del Adentro de la artista visual colombiana Alejandra Varela. En esta muestra, la artista traslada a La Habana una colección de obras con elementos diversos, tanto en superficie como en profundidad. Es un compilado de obras que reflejan un poco como mi trabajo y mis intereses como artista, el intimismo, el dibujo. Yo me considero dibujante, recojo aproximadamente son 10 obras, si no me equivoco, que muestran como mi trayectoria principalmente como dibujante, como fotógrafa. Me gusta mucho la acuarela. Su práctica, que se mueve entre el dibujo, la ilustración infantil y el autorretrato, explora el cuerpo no solo como dinámica, sino también como territorio. Un espacio sensible, permeado por el entorno, la memoria y el silencio, como mismo explora los lugares íntimos, el habitar y la cotidianidad. Hablo del recuerdo, de la memoria, de la restauración, de la resignificación también de estos espacios. También hablo un poco como de la violencia. Por ejemplo, está la habitación, que no es un espacio mundano, sino es un espacio que también tiene una carga emocional muy importante. La exposición Cartografías del Adentro estuvo organizada por el Centro Nacional de Escuelas de Arte, el Consejo Nacional de Casas de Cultura y la Academia de Artes Plásticas San Alejandro. La cita sirvió como intercambio entre estudiantes y claustro de profesores de San Alejandro, y la artista mostró su emoción al exponer en un centro cultural de tanto prestigio para Cuba y el mundo. Elena Godínez Salmau, Cuba Visión Internacional. El tercer concurso de coreografía e interpretación Fernando Alonso in Memoriam concluyó en Camagüey. El evento incluyó talleres, conferencias y presentaciones. Desde Camagüey tenemos el reporte de Aimea Margós. Se enaltecieron ritmos danzarios durante el tercer concurso de coreografía e interpretación Fernando Alonso in Memoriam. Merecido homenaje a quien transmitió su sabiduría a varias generaciones. Y que los muchachos, los niños tengan oportunidad de poder confrontarse entre ellos, de poder verse unos a los otros ya en competencia, que ponen todos sus canales expresivos en función, los estimula y estimula también el trabajo de la escuela en general. Después de varias jornadas de competencia, un jurado integrado por prestigiosos especialistas de la manifestación en el país otorgó premios de coreografía e interpretación en los niveles elemental y medio. Entre los de mayores reconocimientos estuvieron Ederlin Fernanda Sotomayor, Beatriz Pérez Saladrigas, Ángel Irene Arias, Irina Beltrán, Aurora Castañeda, John Kenny de Jesús Nápoles, Hansel René Báez y Adelkis Silverio. Alumnos del Centro de Promoción de Ballet y Danza Fernando Alonso, la Academia de las Artes Vicentina de la Torre y la Escuela Vocacional de Arte Luis Casas Romero. A mí me gusta mucho participar en los concursos para bailar hacia el público, enseñarles mi talento. Disfruto interpretar, que es lo que yo siento, y transmitirle al público lo que yo siento y dejar volar el ángel que tengo adentro. También en la categoría de profesores estimularon a los coreógrafos Hazel Agüero, Mailoisis Mejía, Adelkis Silverio y Enaisic Mackenzie, y las instituciones agasajaron de manera colateral. Todos tenemos en la ciudad la manera de ir detectando jóvenes talentos, que los bailarines acostumbren a lo que es una competencia, a tener una preparación
bien definida en víspera y en función de que todo pueda salirle y adquirir un nuevo, un nuevo reto en su carrera. Durante la clausura quedó abierta la convocatoria para la 4ª edición. El concurso de coreografía e interpretación Fernando Alonso in Memoriam constituyó un espacio de emociones y compromiso que revitalizó el movimiento danzario. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Tenga presente que estamos en Facebook, X y YouTube. Gracias por la sintonía.